Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy hablaremos de un mutante que llegó desde el día de ayer a la tienda. Y estamos hablando del Mixólogo, chicos, ya saben, mutante mensual, que obviamente muchos me han preguntado si vale la pena. Actualmente un mutante que está entre los mejores cybers y obviamente vamos a jugar PvP con él en Evo alto. Y bueno, voy a darles las características porque muchos me piden que si lo recomiendo y yo obviamente para nuevos jugadores lo recomiendo bastante. Un mutante algo infravalorado, pero que es bastante fuerte porque, ok, si vemos su velocidad, tiene una velocidad de 5.26, una velocidad intermedia, una vida total de 4300, lo cual es una vida buena para esa velocidad, no la mejor, pero es bastante buena. Y bueno, sus daños, aunque no se reflejan allí, pues él tiene un daño real de aproximadamente 1970 puntos. Es una barbaridad, ¿no? Ahí te dice como si tuviera pues 1500, pues no, tiene 1970 puntos aproximadamente. Para darles un ejemplo, pegaría el individual casi lo mismo que un heredero de los 5 anillos. Y bueno, el daño múltiple, creo que el dato real lo he olvidado, es como de 800 puntos. El múltiple sí se queda algo corto, pero si quieren otro ejemplo, sería el mismo daño múltiple de un asteroide gestal. Pero ojo, ya saben, daño sin orbes, sin nada por el estilo. Mismo daño que un asteroide gestal. Así que chicos, obviamente lo vamos a armar con la mejor combinación para él actualmente para ver si sigue en el meta o no sigue en el meta este mutante. Obviamente la mejor combinación es la Fortitanque. No tengo orbe de Forta level 3, así que toca comprarles. O sea, yo le tenía antes esta combinación porque hace 2 años es que servía esta combinación. Pero desde la salida del archivista y la llegada de asteroide Aratomis, pues el Mixo perdió valor. Aunque sigue fuertecillo, chicos. Así que obviamente le compramos el orbe de fortalecimiento y le colocamos un orbe de fortalecimiento básico para ver. Los level 5 yo los compré, ¿no? Si no los compré me rapo. Ah, no, ahí están. Ahí están. Así que, ok, uno de vida, me queda uno, pero tengo un mutante en mente. Así que, aunque lo recomendable sí sería colocárselo a Mixo. Pero bueno, esperemos a que lleguen esos orbes level 5. Así que chicos, miren, fortalecimiento total 60.000, curación 47.000, el daño 140.000 normal y 257.000 de vida, nada mal. Así que obviamente vamos directamente a probarlo en el PvP a ver si le vemos valor. Y como les digo, les recomiendo bastante. Lo malo es que ya habrán visto que llegó a un precio del que no estaba acordado, lo cual ya yo he subido un video de ayer del por qué vino a ese precio. Así que ok, primer rival, un galáctico, un cyber, un zoomorfo, un mítico, lo demás sensable. Tal vez Mixo sí sirva acá. Entonces Mixo me gustaría apoyarlo con un archivista, pero llevar a archivista es un poquito pesado para este tipo de combates. Así que ok, me llevo Gloober y me llevaré lo que es como Cybers, el proyectito 3v3. Lo veo bien, aunque claro, probar 3v3 con Mixólogo, pues van a ver las diferencias. Vamos a aprovechar de llevarlos simplemente para ver las diferencias. Así que vamos a ver qué trae el rival. Y ojo, cuidadito. Si era el doble sable, ok, Mixólogo. ¿Qué pasa? Su Mixólogo nos gana en velocidad porque tiene velocidad. Su Mixólogo nos molesta, papus. Creo que me va a tocar usar la etiqueta en contra del Mixólogo. Pero si no, le da one shot a mi Mixólogo. Está full daño. La diferencia de Evo 100% se debe de bajar a mi Mixólogo. Y bueno, no queremos eso. Aunque teníamos el turno de debilitamiento del Gloober. Tampoco había que olvidarlo. Que ahora es que lo recuerdo. Ok. Wow, tiene todos sus mutantes full daño. ¿Qué me estás contando? Ok, múltiple por aquí. De sobra, Mixo, sin estar fortalecido ni nada por el estilo, nos da el individual. Wow, sale crítico. ¿Cuánto nos curamos? 80. 119 el up. Y ok, ya la partida está más que GG. Para serle sincero, la defensa del rival también era algo mala. Obviamente, si la anticipábamos mejor, era meter triple asteroides gestal y ganábamos sin problemitas. Así que ok, buen combate, GG. Mixo ha pegado lo suyo, ya vieron, sin orbe de ataque ni nada por el estilo. Imagínense fortalecido, que es la idea. Y ok, nos sale Alexandre. Un problema, ¿qué pasa? Puede tener triple Aratomis,
o triple heredero. Digo, triple Urgan. Si tiene eso, ok, el mixólogo sirve. Pero si no lo tiene, la podemos pasar realmente mal. Así que... es que claro, quisiera emparejar las cosas. Pero claro, para enfrentar sables, ya saben que la llama Sensei es una locura de por sí solo. Así que vamos a ver qué tiene el rival. ¿Triple Urgan o triple Aratomis? Triple Urgan. Ok, ni tan mal, ni tan mal. Ni tan mal, el más peligroso. Uf, level 7, a la madre. El rival y level 5. Guau, no escatima. Individual. Claro que sí. Múltiple. Y bueno, vamos a ver las comparaciones de daño. Lo malo es que Mixo, ya saben, es al segundo turno que vamos a ver el valor. También igualmente, si ustedes prefieren, pueden armarlo con velocidad, ataque y vida. Pero ya les digo que lo de la velocidad no va a resaltar en nada, porque Aratomis te gana, Llama Sensei te gana en velocidad, Asteroide te gana en velocidad, Gloober te va a ganar en velocidad. La mayoría de los mutantes del juego no te van a ganar, porque el 5.26 es una velocidad medio fría. De hecho, 5.26 tiene esa velocidad el Archivista. Y ok, perfecto, 50.000 de vida, aguantamos la respuesta sin problemas. Adiós llama, no nos preocupa. Y bueno, como la Llama Sensei es tremenda, múltiple por acá. No tuvimos necesidad de usar etiqueta. Y bueno, Mixologuito, 200.000 para el ¿cuánto? 260.000. Guau, no se queda atrás de daño comparado con la Llama Sensei. De hecho, ¿vieron? Guau, no se queda nada mal, nada mal, nada mal. Nada atrás. Ok, quiero un combate verdadero, donde pueda haber el poder del Mixo. Pues donde no tenga que llevar la llama o algo por el estilo. Ok, César no lo ataco, otro más. Simei, ok, tampoco, adiós. No sé, tiene que ser Evo 1400. Me vuelve a salir Pascuale. Porfa, dame un rival. Este mismo, Álvaro. Ok, Alvarito, cuidado. Full mítico, sable, necro. Creo que tiene borrasca, entonces... Digo, pesadilla, entonces voy a llevar borrasca. Aunque ya te digo yo que llevar borrasca es una derrota segura, pero... Voy con Mixólogo y con el heredero de absorción de vida. Y ok, no escatimemos en etiqueta porque el rival no supera en Evo. Ay, pensé que tenía pesadilla, bro. Pero... me saca combo de respuesta. Ay, qué guarro, bro. Qué guarro. Ok, individual por aquí. Pues para debilitarlo, ¿no? Lo bueno es que el borrasca aguanta. Pero igual, ya de múltiple va a caer. Lo bueno es que ese múltiple no va a pegar nada. Ah, lo debilité totalmente de múltiple. Me vuelvo loco. Me vuelvo demente. Así que, ok. Para ver, el heredero debe pegar 140. Este le pegamos casi 200. Ok. Individual, POC. 180, 90, ok, de sobra nos da el daño. Podríamos haber usado la etiqueta, pero ok, vamos así. Lo malo, bueno, a la Dama del Crepúsculo no debería de darle el daño. Aunque no lo crean, la Dama del Crepúsculo tiene de los mayores daños del juego. Sin orbes, miren lo que pegó, sin orbes de ataque. Archivista múltiple, claro que sí. Y ok, se complica la cosa, me tengo que bajar al archivista con la etiqueta. O sea, tal vez ganaría, para serles sinceros, porque el archivista no tiene forta, pero la Dama del Crepúsculo pega bastante. Pega bastante y entre los dos, luego archivista me va a sacar doble turno. La veo totalmente difícil, así que... O sea, sí creo que sí la podía ganar. ¿Ustedes qué dicen? Pero bueno, ya que perdimos al Mixólogo, que era el principal factor... Pues miren, 127.000, el otro me hubiera quitado 100.000. Pero claro, me restauraba. Pero luego venían doble turno de archivista, el turno de la dama. Y ya ahí me hubieran quitado pues casi toda la vida. Que me hubiera vuelto a curar ya ahí bajándome al archivista y luego le doblegaba la dama del crepúsculo. De hecho, sí podía ganar sin la etiqueta. Y ahí ya hice la matemática rápida. Y se imaginan que le hubiera salido un crítico. Bueno, ahí sí hubiera perdido. Pero GG, lástima del Mixo, pues no es el partido. De hecho fue el mismo archivista quien sacó del meta el Mixólogo.
Y ok, 100 puntos, vamos. Pero hizo lo tuyo, hizo lo suyo. Vieron que pega muy buen daño en contra de lo que es el Urgan. Y, o sea, los sables. Entonces, ok, Galáctico, Sable, Somorfo, Mixo, Gloober. Y me voy a llevar un Hijo de la Tormenta. ¿Por qué no? Y etiqueta por acá, porfa, Mixo. Claro, en Evo alto no se va a ver el mismo valor porque te salen 1001 veces los mutantes meta que dominan el juego. Y como les digo, múltiple. Pero ya les digo yo que sí me molesta un poco el tema de que los rivales, o sea, ya Asteroide y Archivista lo counterean totalmente. Ok, el daño no me da acá, ¿no? No. Hay que bajarse a este güey. Por 20.000 no me da el daño. Ok, por muy poco. Ok, tanquea, porfa. Perfecto. Múltiple. Es que claro, ya estamos un fortalecido. Y miren, ahora el valor del Mixo. Me lo fulmino y miren la absorción. 93.000, ya estoy restaurado totalmente. Hace múltiple. ¡Ay, no saca crítico! Hijo de tu mamá. Y Puck doble fortalecido. ¡Buah! 400.000, ¡hambre! Borramos al pescadito de la terraza del compañero. GG. Grande Mixo carreando. Ya les digo que el combo estaba sencillo, pero el problema era su asteroide gestal. Counter directo, obviamente. 100 puntos. Vamos. Poco a poco. Brian. Rival interesante. Ok, pesadilla. Creo que tiene Zeus. 100% pues llevamos Mixólogo como Cybercito. Y aquí sería bueno Cabloide. Pero ¿qué pasa? Llevo Cabloide y van a preferir atacar a Mixo. ¿Por qué? Porque Cabloide tiene respuesta. Filias no está maxeado. Dije que no quería depender de la llama Sensei, pero claro, ¿a quién más puedo llevar? Anomaly, vamos a llevar Anomaly. No, perdería si llevo Anomaly. Bueno, no mucho, en realidad no mucho, confío. Confío en Anomaly. Así que, ok, etiqueta por acá y ok, creo que este puede ser el último combate y vamos a ver. No, bro, no me saques esta defensa. No, bro, no me saques esta... No, bro, no me saques esta defensa. Me confié totalmente. Ok, el Zeus. What is? Madre mía, y los orbes que tiene el rival, no me lo creo. ¡Ay, bro! Y la etiqueta no se baja, bro. Eres fama 800, ¿cómo? Y se queda 5.000, yo me rapo. Eso era un turno súper importante para debilitar a un Aratomis y luego hacer... Ay, perdidísimo. Porque el Zeus me revienta con el siguiente turno. Ay, bueno, ya te digo yo que a lo mejor no era tan importante, pero... Claro, no te baja tanto la moral. Y le sale crítico contra el Mixólogo. Pero, bro... Madre mía, qué mentira. Qué mentira, bro. Y le sale crítico contra el Mixólogo. F. Ok, esto amerita una venganza. Mala decisión. Pues yo pensé que no iba a sacar Aratomis. Ay, qué hijo de su madre. Ay, se nos cambia el rival. ¿Qué más? Nos toca enfrentar a este rival, papu. Sería Mixólogo y sería... Voy a meter Heredero de Absorción. Y... Guau, que la llama Sensei y la veo bien aquí, perfecto. Y ahorita viene y nos saca un doble archivista secreto, algo así por el estilo. Pero ok. El combate anterior fue por yo no sospechar que tenía Aratomis. Culpa mía. Ok, la madre de dragones va por heredero. Gloober le da el daño para llevarse el heredero. Ok, se complica todo. Pero no hay problema. Tenemos al Mixologuito aquí. Porque miren. Que ya llama Sensei hizo el trabajo. Múltiple, ya debilitado. Y lo malo es el Gloober, que le hace menos 25% de daño. Y de hecho, el Gloober nos doblegaba. Guau, Mixo, en verdad, Mixo. Cuidado, el meta lo abandonó. Pero han visto el increíble daño que hace.
el increíble daño que hace. Sinceramente es lo único que me gusta de Mixologo, pero sí se queda corto en el tema de la velocidad comparado con otros mutantes en Evo alto, que literal cualquiera te puede ganar. Y obviamente Mixo le puede ganar a los que predominan. Por cierto, 10 puntos, que raro, el rival no superaba por 400 niveles, pero algo normal. Y ok, como que se va a alargar el video, porque casualidad me ha salido el rival. Casualidad. Ok, problema. Esos Aratomis están bien rotardos con su velocidad. El Zeus no le debe dar el daño, así que me llevo Gloober. Me llevo lo que es Llama Sensei y Mixologo. Aunque Mixologo va a servir es para el segundo turno. O sea, no... Eso es lo malo. Aratomis, bro. Aratomis, asteroide, la mayoría de los mutantes metas múltiples y Mixo le afecta bastante eso. Así que, ok, el Mixo va a tanquear el... Bueno, Gloober también puede tanquear. ¿Pero qué haré? Múltiple por acá. Claro que yes. Múltiple de la llama. Lo malo es que tendremos que usar la etiqueta en uno de los Aratomis, porque quedan con vida por nada. Claro, dirán, Manu, te hubieras llevado doble llama Sensei y Gloober. Ok, ganaba, pero es Mixologo el protagonista. Así que múltiple. Perfecto, usa la etiqueta. Y ya es cuando aquí por fin ataca el Mixologo. Que por cierto, con el orbe de vida Mixologo vemos que aguantaría... Sí, 2 múltiples de Aratomis. Bueno, si está a la par de tu Evo, aguanta 2. Y ya con un individual, pues se lo borra sobratísimo. Así que GG. Mixologo, ya te digo yo que obviamente se vio opacado por el meta. Dirán, Manu, pero no hubieras metido esos mutantes. Pues a lo mejor perdería todos los combates y no tendría tanto chiste. Pero bueno, chicos, Mixologo, espero que les haya quedado claro el rol. Sinceramente, un mutante que estadísticamente está bien, pero es el meta el que lo opaca. Obviamente, probarlo en Evo alto se demuestra cuando un meta te opaca. ¿Por qué? Porque Archivista, Heredero, Asteroide, Gloober, Aratomis, todos esos mutantes te ganan en múltiple. Y pues tendrías que tener la vida del Archivista para que el Mixologo fuera un mutante meta. 100%, 100%. Aunque ya te digo yo que si le colocan la vida del Archivista estaría rotísimo. Pero bueno, chicos, díganme qué opinan ustedes del Mixologo. ¿Se lo van a comprar o no se lo van a comprar? Obviamente lo malo es que vino al doble del precio acordado, pero espero haya quedado bien claro de cómo está en el meta actualmente Mixologo. Pero bueno, en Evo bajo e intermediario se puede llegar a resaltar más. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like por el Mixologo. Obviamente lo hemos maxeado, armado nuevamente. Ya veré si le daré un poco más de uso. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.